Hola, aquí su amigo Rox Mandujano. Les voy a explicar un poco de cómo editar una voz encima de una pista. He visto que en grupos o la mayoría de la gente, yo incluso en esta situación, bajamos pistas y grabamos una voz encima. Yo por ejemplo, este es un cover normal, pero muchos bajan pistas de libre uso para poder grabar sus líneas melódicas, su composición arriba de unas pistas free, totalmente libres de licencia para que las puedan usar en sus grabaciones. Les voy a explicar un poco de cómo hacer para editar su voz de tal forma que pueda sacar un sonido aceptable, un sonido profesional de su grabación. Les aconsejo y les recomiendo, aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen esta guía, que es todo lo que necesitas saber para grabar voces, donde te pongo más a detalle cada punto de lo que necesitas hacer para hacer una voz, para hacer que una voz suene profesional en tu home studio. Esta guía, aquí la tengo, es simplemente unos pasos que recopilé de varios podcasts, de varios artículos que ya he hecho, de tal forma que los organicé todos en una simple guía para que ya entiendas tú desde la grabación, ecualizar, compresar y efectos sobre la voz. Así que empecemos sobre este ejemplo. Supongamos ya tenemos la grabación, ya grabamos la voz. Les aconsejo que dejen siempre un espacio grande al momento de grabar su voz. No la dejen muy arriba, ya que puedan crear distorsión. Chequen el podcast de Gain Stage para que entiendan un poquito más este concepto. Lo primero que vamos a hacer teniendo la voz aquí, teniendo esta voz, va a ser crear o hacer un manual writing. Es buscar los pedazos que están muy por encima del nivel promedio, viendo un nivel promedio de la señal. Vemos que ahí tenemos una señal, tenemos unas partes más altas que otras, unas partes más bajas. Vamos a hacer de una forma general que estas partes estén en un nivel promedio. ¿Cómo se hace esto? Cada editor tiene cada programa tiene su forma de cortar, pegar, subir, bajar. En general, esto es la teoría. La forma de hacerlo en tu programa, pues cada quien puede checar ahí en su programa y en sus manuales y en internet de cómo hacerlo, ya sea que uses Logic, Pro Tools, FL Studio. Esta nomás es la base teórica para que tú lo puedas hacer. Entonces aquí bajamos estos pedazos que están altos y le subimos a los pedazos en general que están muy bajos. Me voy a ir de una forma muy general, lo puedes detallar más tú si tienes suficiente tiempo. Por cuestiones de tiempo de grabación del video, quiero que sea algo más práctico, algo más rápido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un pedazo muy alto. Si me voy y lo detallo para bajarle a la gráfica. ¿Qué diferencia hay entre automatizarlo, hacerlo así? Si la automatización te va a quitar un poquito tu fader, ya no vas a depender de tu fader. Hay varias formas de cómo hacer esto con varios compresores. Chéquense el podcast que hice acerca de cómo usar el compresor en las voces en situación de estudio y en situación de en vivo. En vivo puedes usar 2 compresores, 3 compresores para ir atacando primero las señales más fuertes, luego el nivel promedio y luego ya tener controlado generalmente la voz. Pero en situación de grabación tenemos la facilidad de que podemos tener toda la gráfica a nuestra vista y podemos trabajar sobre los pedazos que queramos y ser más detallados. Esto con el único propósito para no forzar de más al compresor, que el compresor siempre esté trabajando en un nivel promedio, ya que si hay una señal que brinque mucho, lo que va a hacer el compresor es te va a bajar el volumen de una forma muy notoria y que se va a oír como un side effect. No se va a oír la voz natural. Siempre hay que tratar de mantener la voz de una forma natural. Ya que hicimos el manual writing, ahora sí hacemos lo del compresor y usamos aquí un compresor que viene de base aquí en el Ableton, en el Live. Chéquense el curso cómo grabar un grupo completo desde tu home studio. Ahí les doy una tabla de cómo usar los presets, de cómo usar unos presets básicos para tu compresor y para ecualizar voces. Desde una forma muy práctica puedes empezar con ese seteo y ya ir experimentando a partir de ahí. El video es totalmente gratis. Hay una versión, la versión completa con una gráfica más detallada y con un ebook dentro del curso. Tiene un costo, eso lo pueden ir checando ahí.
Pero la versión completa ya trae todos los seteos necesarios para empezar a hacer la grabación. Y si no, aquí te los doy. Te doy algunos puntos de partido. El ratio que vamos a usar es de 3:1. El attack que vamos a usar es de 10 milisegundos. El release es de 100 milisegundos. Y vamos a quitar en este compresor el makeup y vamos a usar el nivel de ganancia. Le vamos a subir con el output ahorita que usemos el compresor. Y en el modo del compresor vamos a usar RMS, que se maneja más para señales de nivel promedio de rango de cambio dinámico. Los que tienen cambio dinámico más abrupto, como baterías que tienen picos, se usa un modo de pico. ¿Qué vamos a hacer que trabaje este compresor? Recuerden que con lo que notamos que está trabajando el compresor es con este botón, con este parámetro que se llama Gain Reduction. En esa gráfica podemos ver qué tanto está trabajando el compresor. Ahí está trabajando el compresor. Quiero que ataque únicamente los picos en esta situación. Y retomo el volumen de acá con el output. Para ajustar el volumen relativo entre la pista y tu voz, simplemente usa cambios de volumen en tu monitoreo. Bájale en general a tu grabación, que sea lo que oigas más por ejemplo. No sé si puedan escuchar a ese volumen tan bajito, pero aquí en mis audífonos, por ejemplo, estoy escuchando la pista y la voz, y lo que te vas a hacer es tratar de dejar la voz al nivel de la tarola, que generalmente los snares o las baterías son lo que más resalta a un nivel muy bajo. Chéquense un webinar que hice por ahí acerca de niveles de monitoreo. Ahí les explico más esto de cómo nivelar una señal en base a cambios de volúmenes en tu monitoreo, en la forma que estás escuchando la señal. Por lo pronto ahí está en un nivel promedio, en un nivel que me agrada la voz. Y vamos a seguir con el paso de la ecualización. Para la ecualización vamos a tener en cuenta los agudos y los graves generales de tu pista. Ya sabemos que algunas pistas vienen con menos calidad que otras, pero en general vienen muy decentes en lo que es construcción de frecuencias. Así que vamos a tratar de acoplar los agudos de nuestra voz y los graves de nuestra voz a lo que ya está en la grabación, en la pista, perdón. Aquí voy a utilizar un ecualizador que viene de default aquí en el programa, para no meterme con ecualizadores bien fancies. Y vamos a usar dos parámetros únicamente. El primero para los graves, que va a ser un low cut. Vamos a cortar todos los graves por debajo de los 120, 130. Para quitar un poco los graves, podemos usar un otro ecualizador shelf. Los shelves son los que desde un punto empiezan a bajar todas las frecuencias o subir todas las frecuencias desde el punto que lo marques. Un shelf en graves para quitar un poco más los graves que están por encima de ese corte de frecuencia que hicimos. Quitamos un poco graves para un poco el nivel de los graves desde un punto hacia abajo, y usamos un shelf hacia arriba para los agudos. That's right, we are here dripping fans. It don't make no sense, I hate dripping fans. Lo que hice es ajusté un poquito, ya que usé el ecualizador, le subí agudos y sentía que
el nivel de mi señal empezaba a moverse más de lo necesario, o sea, los niveles de volúmenes de la voz, así que ajusté un poquito más el compresor en el threshold, le bajé para que tuviera más reducción de ganancia y ya le subí a el output de la señal para recuperar esos decibeles que le estaba quitando cuando ya sentí que necesitaba compresar más la canción en base a esta pista que está un poquito más apretada. En general tenemos aquí dos parámetros muy sencillitos que los puedes usar. Y el último que te voy a decir, podemos meter antes del último, sería un deesser. No sé si ustedes muchos están familiarizados con el deesser, pero chéquense en podcast de ecualización dinámica que hice por ahí. Les voy a poner los links, las referencias por acá arriba si estás en YouTube. Chéquense un podcast que hice por ahí de dinámicos, de ecualización dinámica, que es donde usamos el deesser, otra forma de usar el deesser. Vamos a poner un deesser. Sí me voy a ir hacia los waves. Deesser mono. Y atacamos simplemente las S. Es lo que vamos a checar con el deesser. Un secreto va a ser esto para usar el deesser. Pon el deesser, escucha la voz cuando esté sonando, ve dónde está llegando el nivel de las S aquí, y cuando empieza una S vas a ver que va a salir disparada esa S. Entonces pon el nivel promedio hasta donde no haya S. Ahí va a ser tu límite, y cuando haya S pues va a brincar y las va a controlar. Así como aquí. Hasta aquí llega el nivel promedio sin S. Cuando empiezan las T y las S se empieza a controlarse ahí con este deesser. Y por último vamos a usar un limitador, simplemente para tener un control total de la señal, que no se nos mueva desde un punto que no se nos vaya a mover en comparación de la pista. Generalmente las pistas ya vienen premasterizadas o incluso masterizadas, entonces que ya tengamos la voz muy controlada a comparación de la pista. Y por eso vamos a usar un limitador voy a usar el típico que viene aquí en el live. Cuando le ponemos un ceiling a -1, generalmente ahí pónganlo en -1, -3 también puede ser, y empezamos a presionar la señal para ver que haya reducción de ganancia. En este caso vamos a usar mucho menos, que trabaje mucho menos de lo que está trabajando el compresor. Si el compresor ya está trabajando mucho, nomás va a quedarnos literalmente los picos extras que quedaron en la señal. Así que hicimos esto y obviamente nos levantó la señal, nos levantó el nivel promedio de general, y aquí usamos unos 8 decibeles más o menos lo que levantamos. Aquí nos dice que fueron 8 decibeles, entonces le restamos esos 8 decibeles al máster general. Podemos subir un poco más, ¿no? Bien, y ahí podemos usar, ahí siento que podría apretar un poquito más el deesser con este limitador. Me sacó un poquito más las S de la señal. Ahora, por último, tienes que comparar el nivel de efectos que vas a usar en tu señal, porque no tiene caso que sea una producción, una pista muy, muy seca y tú pongas un reverb muy grandote, un reverb muy largo. Chéquense ahí el podcast que dice todo lo que tienes que saber. Son dos, de hecho. Uno es una guía y un bundle completo, que es a través de tu registro. Te mando toda esa guía completa de cómo usar reverbs y te explico detalles de qué es un reverb, cómo usarlo y todo el kit. Y hay otro que es más práctica, que es cómo usar efectos en la voz. Ese te puede funcionar primero. Si quieres ir más a detalle, vas al de la guía completa de reverbs. Los voy a poner los dos videos aquí en algún lado, si quieres en la descripción, para que puedan ustedes tener una idea más general de cómo usar reverbs en la voz. Y lo que vamos a hacer es comparar la pista con la voz. Entonces, si la pista es una pista que no tiene muchos efectos, no tiene muchos pads, que es una pista más seca, pues vamos a usar efectos de una forma más seca. La forma más práctica de usar el efecto es a través de retornos, a través de envíos. Que, por ejemplo, aquí ya tengo uno, live te da uno por defecto. Entonces lo que vamos a hacer aquí, este reverb por en general tiene una colita. Lo que más te va a importar es el decay, el tiempo de decaimiento de la señal, que es este decay time. Si lo hago muy largo, por ejemplo, va a pasar esto.
Entonces no queremos algo tan largo. Entonces queremos simplemente que sea algo cortito. Ahí lo escuchamos en alto. Ahora lo vamos mandando hacia un nivel donde apenas lo escuchemos escuchar. Donde ya no lo escuchemos, súbale un poquito y ahí es el punto. Bien, ahí tengo unos efectos seteados, un efecto seteado que me gusta y se acopla un poquito a la canción. Aquí les va un secreto que es el que más le va a importar. Si sienten que en la mezcla su pista les está ganando a la voz, otra cosa, en vez de subirle el volumen a la pista, pueden hacer esto, que es muy usado, que es a la pista, generalmente, le ponen un ecualizador, el cual va a tener un corte con un ecualizador paramétrico. Los paramétricos son estos, los que tienen bolita que es hacia arriba y hacia abajo y cambia tu ancho de banda. Un paramétrico hacia abajo en el 1K más o menos y con un ancho de banda que es la Q con un ancho de banda pequeño, sí, no un corte muy grande. Eso simplemente te va a dar espacio en la voz, así, algo imperceptible, pero te va a dar un espacio en la voz. Si lo pones solo y le pones detalles, vas a ver que sí está funcionando, que sí vas a escuchar cómo baja en esa área donde se encuentran las frecuencias fundamentales de la voz. Bueno, pues ahí está. Aquí te dejo puesta una forma muy práctica de cómo acoplar tus voces grabadas en una pista que bajes. Y si necesitas que te ayude, contáctame por mi correo rxmrecords@gmail.com o ve al fanpage, ahí escríbeme y yo puedo hacer todo este trabajo por ti sin ningún problema. En general eso es todo. Espero les sirva, espero lo usen y estamos en contacto. Gracias.